Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy, sábado 14 de marzo. Ya van 2 semanas de la guerra. El programa de hoy lo voy a dividir en 3 secciones para hacerlo más digerible. Y en esta primera sección se la voy a dedicar, pues evidentemente, a lo que está en la mente de muchas personas, que es esta guerra que algunos esperaban que durara 1 o 2 semanas, pero que todos los acontecimientos más recientes hacen pensar que se está prolongando, que está escalando. No solamente que se está prolongando en el sentido de que está durando más de lo que se esperaba, sino de que muchas de las advertencias que se habían hecho de lo que podía pasar están pasando. Más recientemente, la noticia más importante es que ya hay al menos 2 barcos anfibios que han salido de otros mares del mundo en dirección al Golfo Pérsico, con más de 5.000 marines expertos en desembarcos anfibios. O sea que todo hace pensar que la guerra ha llevado al Departamento de Guerra a considerar la posibilidad de colocar tropas en territorio iraní como un recurso adicional para cerrar exitosamente esta operación. Esto muchos lo veían venir y habían advertido de que iba a ser muy difícil doblegar al régimen iraní solamente con bombardeos aéreos o misilísticos, que inevitablemente no hay antecedentes históricos de un país que haya caído sin la invasión de tropas del país que desea derribar el régimen. Así es que evidentemente eso se conoce como una escalada. El conflicto, que es una guerra por toda la medida que ustedes lo quieran decir. Aquí están empeñados en que no se debería decir que es una guerra, sino una excursión. Ahora resulta que esta guerra para algunos no es más que una excursión scout, una excursión exploradora, a ver qué pasa. Pero en realidad es una guerra, lo que pasa es que no ha sido una guerra declarada ni con permiso. O sea que desde ese punto de vista es una guerra inconstitucional, porque el presidente no ha presentado un caso que amerite que el Congreso sea el que declare la guerra. El Congreso propone, el presidente propone la declaración, pero es el Congreso el que tiene que aprobar la declaración de guerra. Eso no ha pasado. O sea que técnicamente ya hay una violación de la Constitución. Eso tiene enormes consecuencias, tanto militares como políticas. Militares. Poner seres humanos a invadir otro país, especialmente por vía anfibia o por paracaidismo, es una gran aventura de riesgo para los que vayan a invadir. Se estima, o por lo menos es lo que se cuenta en los estrategas militares, que usualmente quien quiere invadir un país tiene que tener el doble o el triple de las personas que están defendiendo el país. O sea que si un país tiene 30.000 personas defendiendo las costas, la fuerza invasora tendría que ser de por lo menos 60.000 personas, preferiblemente 90.000 personas. Y no son personas que van a entrar a caminar por la playa, van a ser personas que van a llegar en condiciones de inferioridad, porque la topografía y la defensa favorece al que está defendiendo las playas, no al que las está atacando, como fue evidente en Normandía, donde perdimos muchísima gente precisamente por eso. No era que había muchos alemanes en la costa, pero ellos estaban muy bien armados y en una muy buena posición para matar a los muchachos en cuanto salieran de los barcos de desembarco. Así es que, en otras palabras, si hasta ahora hemos tenido suerte de que no ha habido muchas bajas,
es que pensar que en los próximos días, si se producen esos desembarcos, va a haber muchas bajas. Muchas bajas. De nuevo, creo que en el programa anterior hablé de que Irán disponía entre el ejército y la Guardia Republicana de casi 1 millón de hombres. Si esto ocurre, a esas tropas que desembarquen, y miren que lo que estamos mandando son 5.000 marines, ¿no? Los demás son todos pilotos y gente que está disparando desde las bases aéreas, pero como les dije, 5.000 personas, 5.000 fuerzas, 5.000 hombres, muy bien armados, muy bien entrenados, todo lo que ustedes quieran, en un país con un ejército de 1 millón de personas, con una guardia republicana de 400.000 hombres, que ya han luchado en combate bastante, porque esa gente tuvo guerras con Irán y han estado preparándose para esto por muchos años. Deben tener búnker, deben tener túneles, deben tener todo. Y eso hace pensar que estos muchachos van a encontrar bastante resistencia. Es posible que no, pero lo más probable es que uno no puede pensar que en la guerra la buena voluntad de uno de que no pasen cosas es suficiente. Hay que ir preparados para todo. Entonces tenemos ese problema de darle soporte aéreo a estos valientes que van a tener que desembarcar en las costas iraníes. ¿A qué van a desembarcar? Bueno, eso es interesante, buena pregunta para el secretario de Guerra. ¿Van a desembarcar para matar iraníes? ¿Van a desembarcar para buscar el uranio enriquecido al 60%, que se dice que todavía hay grandes contingentes de uranio? ¿O van a desembarcar para identificar dónde están los túneles y dónde está la presunta misilística iraní, esperando que Estados Unidos e Israel agoten sus inventarios de interceptores para entonces tomar ellos control del espacio aéreo a través de los misiles? La verdad es que creo que todavía no he oído una explicación clara de qué van a hacer esos marines. Si van a entrar a matar iraníes fuego a fuego, que es razonable pensar que tengan que hacerlo inevitablemente, y así lo ha dicho el presidente Trump, y así lo ha dicho su secretario de Guerra, que ellos van a ir a matar gente. Bueno, probablemente se van a encontrar con que también los iraníes van a pretender matarlos a ellos, ¿no? Lo cual es una de las grandes tragedias de la guerra. Y el país es tan grande que 5.000 Marines no es suficiente ni siquiera para tomar una playa. Para darles una idea, de ponerlo en el contexto de la Segunda Guerra, uno de los más grandes desembarcos que se hicieron en la guerra de Europa, requirió 500.000 de hombres en las costas de Normandía en menos de 24 horas para poder hacerle frente a los alemanes. Y aún así no les fue nada fácil hacerlo. 500.000 de hombres. En las primeras horas lograron desembarcar 100.000 hombres. Entonces, claro, no tendrían el apoyo aéreo que tendría Estados Unidos, que es la capacidad de obliterar, destruir toda persona que salga a meterse con los muchachos que están desembarcando. Pero uno nunca sabe, la guerra es impredecible. Eso de decir, eso no va a pasar porque nosotros somos los mejores. Bueno, eso ya se dijo antes. ¿Quién se iba a imaginar algún momento antes del año 60 que Vietnam le pudiera ganar una guerra a Estados Unidos? Impensable. De hecho, es tan impensable que muchos consideran que eso no pasó. Que lo que pasa es que Estados Unidos se retiró, pero que no ganó la guerra. Bueno, es cuestión de interpretación. Hay gente que le cuesta creer eso.
Lo cierto es que todo hace pensar que no perdió una sola batalla Estados Unidos, pero perdió la guerra. Porque al final quien terminó en control de Vietnam fue el enemigo, no el gobierno de Sur Vietnam ni los Estados Unidos. Entonces debemos pensar que quien gana es quien controla el territorio. ¿Quién va a ganar esta guerra? Ese es otro problema, que no se ha establecido claramente qué significa ganar esta guerra. Porque los objetivos de quién gana esta guerra dependen del día de la semana y de a quién ustedes le pregunten. En una primera etapa se decía que el objetivo de la guerra era matar al líder, al supremo, al ayatollah, y que el pueblo iraní se alzara contra el gobierno, derrocara el gobierno de los ayatolás e instaurara un gobierno amigable a los Estados Unidos. Si ese era el objetivo, si ese era el hecho que iba a marcar la oportunidad de decir la guerra la ganamos, ya la guerra no la ganamos. Esa guerra no la ganamos. Ahora el que parece ocupar la posición de líder supremo, se dice por todos los aspectos de inteligencia que se conocen de él, que es peor y menos prono a negociar hacia América que el que estaba antes. Es más, me he informado y le pido a ustedes que revisen todo lo que yo digo, que el líder supremo que mataron había hecho una orden teológica o algo así, como un manifiesto que tenía todo el mundo que obedecer y que el manifiesto prohibía la creación de armas atómicas. O sea que es interesante que parece que el líder supremo que acaban de matar no está de acuerdo con que Irán tuviera una bomba atómica, una bomba nuclear. No sé si es verdad, pero lo dice. Y resulta que el nuevo líder, que aparentemente está ocupando su lugar, sí está de acuerdo con que Irán tenga una arma nuclear. O sea que técnicamente, si antes estábamos lidiando con alguien que no estaba muy convencido de que Irán tuviera y pudiera usar una bomba nuclear, el que tenemos ahora sí está convencido y está dispuesto a hacerlo. Lo cual pone a Israel y a los Estados Unidos, de los países del área, en más riesgo que el que estaban antes de la guerra. O sea que ojalá que esta guerra en realidad reduzca el riesgo, porque si no lo reduce, en realidad creo que hicimos un mal negocio con el cuento de matar al Señor. No solamente matamos al ayatollah, que considerábamos más nefasto y más peligroso para nosotros, digámoslo así, sino que también matamos a todos los otros que estaban alrededor de él, que parece que eran los que en un momento dado podían ocupar su posición y ser más negociadores con Estados Unidos. O sea que no solamente matamos al representante, sino matamos a cualquier persona que pudiera en un momento dado resolver esto por medios pacíficos. O sea que con este acto, Estados Unidos literalmente no solamente rechazó la negociación que se le ofreció, sino mató al líder supremo y mató a todos los que podían negociar un compromiso alterno. Y quedaron entonces los más peligrosos, los que están dispuestos a sacrificarse a ellos y a su país por ir contra nosotros. Lo cual significa que aumentó el nivel de riesgo, pues. En este momento, entonces, hay una mayor escalada y una evidencia clara, por lo menos así lo indica el transporte de tropas, de que se prepara una invasión para poner tropas en el terreno. Mientras tanto, el mundo está preparándose para una crisis económica de magnitudes enormes, porque para efectos prácticos, el canal por el que pasa el 20% del petróleo mundial y del gas, el estrecho de Hormuz, está trancado. No porque esté trancado como tal físicamente, sino porque
el peligro de que los barcos que pasen por ahí lo puedan hundir con minas o con misiles es muy alto y ya está pasando. Ya Irán ha volado en pedazos varios tanqueros y varios barcos para demostrar que no está jugando, que puede hacerlo. Estados Unidos, en el proceso de ataque integral de todo tipo aéreo, ha consumido una gran parte de su arsenal de misiles, y Israel y los países vecinos han agotado también una gran parte de los misiles interceptores. Por lo que yo entiendo de esto, estos países han sido dotados por los Estados Unidos de misiles, unos para bombardear posiciones importantes para el régimen iraní y otros destinados a interceptar misiles que los iraníes lanzan sobre estos países. Y aparentemente, según dicen todos los expertos y los datos que aportan, las evidencias que aportan, se están agotando demasiado rápido, más rápido que lo que cuesta producirlos. Entonces, si tú los cohetes que tienes para defenderte los estás gastando muy rápido y te va a tomar mucho tiempo reemplazarlos, cuando se te acaben, eso te pone extremadamente vulnerable si el enemigo ha guardado lo mejor de su arsenal para atacarte cuando tú no tengas forma de defenderte. Bueno, se podrán imaginar por lo que estoy describiendo que la cosa tampoco está tan halagüeña. La administración ha resuelto tratar de convencernos a todos que la guerra ya está ganada, que todo está saliendo bien, que los estamos apabullando, que los estamos destrozando, que ya no tienen marina, que ya no tienen aviación y que ya están huyendo, como han dicho varios, como ratas, se están escondiendo en los túneles porque le tienen pánico a ser destruidos. Bueno, esa es una posición, esa es la posición oficial del gobierno. Todos sus voceros dicen, esto está listo, esto es cuestión de unos días más, de unas semanas más, y no va a quedar Irán del cual hablar, y esto no va a ser más un peligro para más nadie. Pero meanwhile, como dice Stephen Colbert, mientras tanto, los mercados internacionales están muy asustados porque el petróleo sigue subiendo. Lo que se pensó que era una cosa transicional, una pequeña caidita de esto, está haciendo que no solamente no esté llegando petróleo para refinación y para producción de gasolina y combustible, etcétera, sino que no está entrando nada tampoco a esos países que necesitan la llegada de insumos y de agua y de otras cosas para su funcionamiento normal ahí en los países de la costa del Golfo. Para hacer la cosa más complicada, ha habido bombardeos de instalaciones petroleras y de instalaciones de refinería y de instalaciones de tuberías que ha hecho que se cierren las válvulas y que se esté paralizando la producción, porque de todos modos, como no hay forma de embarcar ese petróleo en los barcos para que se vayan, pues ya se está acabando los depósitos, están full los depósitos de combustible, y si no hay dónde meter el combustible que está saliendo de los pozos y de los procesos en tránsito, hay que parar esos procesos. Y por lo que he escuchado, esos procesos no son como un switch que uno para la producción, prende la producción, para la producción, prende la producción. No. Aparentemente, el parar la producción de petróleo y una serie de procesos complejos que pueden hacer tardar días, semanas y hasta meses volver a llevar a los pozos a producir lo que producían antes. O sea que no es que si la cosa se resuelve mañana, pasado mañana ya la producción está igual. O sea que si se llega al punto en que la cadena productiva de petróleo de Medio Oriente se para porque no hay donde guardar el petróleo, no hay cómo transportarlo y hay que parar los procesos de producción y refinación, la sed de petróleo va a ser larga
semanas y meses. Tan es así, y ya la administración se ha dado cuenta de que esto no es que puede pasar, es que está pasando, que para detener el alza de los precios del petróleo, han invitado a Rusia de nuevo, le han quitado las sanciones, dicen ellos que temporalmente, para que Rusia pueda vender su petróleo de nuevo a Europa y a otros países. O sea que Europa, después de haber dejado de comprar petróleo para sancionar a Rusia por la invasión ucraniana, ahora ve con horror que Estados Unidos levante la prohibición de hacerlo y le pida a Rusia que venda su petróleo para poder evitar una catástrofe financiera por falta de energía en el planeta. Una evidencia clara de que el problema de los interceptores y los misiles, la falta crítica de misiles es importante, es que parece que han llamado a los surcoreanos, a los cuales habían dotado de estos misiles para que pudieran defenderse de China y de Norcorea, y ahora le están diciendo que por lo menos por ahora que si los pueden devolver y los pueden enviar hacia el Golfo Pérsico porque los que estaban allá se acabaron, lo cual ha puesto a los surcoreanos en un dilema de decir, bueno, espérense un segundito, eso era para nuestra defensa, entonces ustedes nos están pidiendo ahora que disminuyamos nuestra condición de defensa porque ustedes necesitan esos misiles. Entonces eso significa que ustedes necesitan esos misiles con mucha urgencia, porque eso no tiene sentido. Además del tremendo costo y el problema logístico de transferir misiles de Surcorea al Medio Oriente, que no solamente no es un viaje tan corto, sino que ese tipo de instalaciones misilísticas no es algo así como agarrar esos misiles, meterlos en una maleta y mandarlos en un barco en 24 horas, sino que aparentemente eso toma tiempo y muchísimo dinero. Entonces, todo eso augura que este proceso de escalación se va a ir complicando cada vez más. Esto es asumiendo que todo lo que se tiene planeado con la invasión de los marines sea favorable, es decir, que ellos consigan y aniquilen toda posibilidad de que los iraníes se defiendan. Si esto no sucediese, si los iraníes de alguna manera lograran frenar el avance de las tropas estadounidenses, y quien cuestione si esto sea posible, recuerden de que ese es el mismo Irán que hace unos cuantos años bloqueó la invasión de Irak. O sea que ellos saben cómo defender su territorio y cómo pelear con ejércitos grandes. Si eso es así, todos esos países de la costa del Golfo, incluyendo Israel, se van a ver expuestos a tener que defenderse contra una avalancha de misiles y drones que se presume tienen los iraníes esperando el momento oportuno para lanzarlos cuando ya ni Israel ni Estados Unidos pueda reponer los interceptores con la velocidad que deben tener. Paralelamente a eso, si esa situación no fuera preocupante, está el hecho del costo de la guerra. La guerra está costando un dineral para los Estados Unidos, mientras Rusia y China están prosperando. Rusia va a tener ahora, con el aumento de los precios del petróleo y la autorización para vender su petróleo a quien quiera comprarlo por parte de Estados Unidos, va a tener un ingreso de dólares que le va a favorecer mucho su crisis financiera producto de la guerra con Ucrania. No se sabe cómo quedará Ucrania en el medio de todo esto. Ucrania está tratando de ayudar a los estadounidenses a combatir los drones los drones iraníes,
Israel no sabemos nada, porque Israel ahorita tiene un bloqueo noticioso tremendo. Y a producto de eso no sabemos cuál es la magnitud de los daños que se han ocasionado en Israel, ni siquiera qué piensa la gente de Israel sobre lo que está pasando. No sabemos, ¿no? Supongamos que Israel todo está en estado de guerra y por lo tanto rechaza cualquier intento de Irán de hacerles daño, ¿no? Pero también es interesante saber qué piensan los israelitas de que sea su país el que ha atacado y ha decapitado el liderazgo iraní. Bueno, esa es la situación de la guerra. Espero haberles hecho un resumen claro de cómo, no solamente cómo la veo yo, sino cómo la está viendo todo el mundo, ¿no? La oposición americana y la oposición mundial está muy preocupada, porque si esto sigue escalando y mete a más países de Europa que entren a pelear en esa guerra, hay la gran incertidumbre de qué va a hacer China y Rusia. Hoy escuché una excelente entrevista que la voy a colocar abajo, como siempre cuando yo encuentro entrevistas muy buenas, que yo creo que ustedes se van a beneficiar de escuchar esto. Esto es una entrevista fabulosa de este muchacho Ezra Klein, donde entrevista a un experto en Irán. Y nunca había visto un análisis más educativo de toda la historia de Irán en este siglo XX y XXI, ¿no? Y él dice, bueno, por ahora los rusos se han hecho un poco los locos con esto que está haciendo Irán y los chinos también. En otras palabras, no están involucrándose directamente en la guerra, aunque están ayudando como pueden a Irán. La gran preocupación es que si esto escalara y se metieran otros países y se viera que esta guerra está debilitando a los Estados Unidos política y militarmente, ellos puedan aprovechar la oportunidad para mover sus fichas en otra dirección y afectar los intereses estadounidenses. En otras palabras, aprovechando que Estados Unidos está corto de misiles y no va a tener en ese momento ningún estímulo de estar defendiendo a Taiwán, los chinos dirán, bueno, nunca se nos presentó una oportunidad mejor que esta para tomar Taiwán o diplomáticamente o militarmente, ¿no? Porque Taiwán, el problema que tiene es que la única defensa que tiene Taiwán, además de la entereza de su fuerza armada muy bien equipada y con mucha vocación patriótica, el problema es que lo único que ha hecho que Taiwán no ceda ante China es el apoyo de los Estados Unidos. Pero si quien te apoya está enredado con una guerra en otra parte del mundo, realmente tu apoyo ya no está allí, ¿no? Para colmo de todas estas, quiero centrarme, ya estoy sentado, pero ahora voy a centrarme en la mayor crisis que yo le veo a este problema. Cuando uno entra en una guerra o cuando uno entra en algún proceso, pues no tiene que ser una guerra, complejo, uno tiene una aspiración legítima, y es que quien esté conduciendo el proceso sepa de lo que está hablando o sepa lo que está haciendo. ¿Sí? Si usted es un médico y tiene que hacerse una operación o una quimioterapia, usted aspira, y no solamente aspira, le pide a la Virgen que ese médico sepa de eso y esté haciendo lo correcto. Si usted tiene alguna duda de la incapacidad de quien está conduciendo el proceso, usted tiene ahora un doble problema. Su problema y el problema que representa que quien lo está manejando no sepa de eso. Si uno se monta en un avión, uno está seguro de que uno puede tener una enorme cantidad de problemas durante el vuelo, pero uno presume que el capitán está muy bien entrenado para manejar cualquier tipo de emergencia. Pero si uno se monta en un vuelo y uno de alguna manera piensa que el capitán está ebrio
o está bajo los efectos de la droga o tiene tendencia suicida. Ahora, además del riesgo natural de volar, se añade el riesgo de la mala conducción del avión por parte de un piloto impredecible. Y esto me lleva entonces a lo que yo creo que representa la mayor dificultad de los estadounidenses, nosotros los estadounidenses, de estar de acuerdo con esta guerra. Que esta guerra liderizada por un presidente creíble, que diga la verdad, que escuche a sus seguidores, que se deje asesorar por los mejores de nuestras Fuerzas Armadas, permite que a uno le dé el beneficio de la duda y diga, yo no sé mucho de estrategia militar o geopolítica, pero yo creo en este hombre. Si este hombre decidió ir a la guerra y si este hombre cree que podemos ganar la guerra, yo lo apoyo porque sé que estoy en buenas manos. Vamos a la historia. Eso lo ha logrado este país varias veces. Eso lo logró este país naciendo con George Washington. Si alguna facultad tenía George Washington, era que la gente que lo conocía y lo seguía tenían una gran confianza en su liderazgo y en la forma en que tomaba las decisiones. Y muchas, aunque fueron muy malas decisiones, porque Washington también tomó muy malas decisiones, aún así la gente seguía confiando en su liderazgo. No ha podido visualizar durante la historia de la independencia estadounidense ningún hecho narrado que haya dicho los comandantes se sublevaron o los comandantes no tenían fe en Washington o nadie tenía fe o el Congreso Continental no tenía claro qué era lo que quería. Eso no pasó. Hasta en los peores momentos de la guerra, hasta en los momentos en que los soldados se estaban muriendo de hambre y de frío y no les pagaban y ya estaban a punto de abandonar, Washington los reunió y les dijo, confíen en mí que esta batalla sí la vamos a ganar. El cruce del Delaware. Y lo logró. Vamos a otro evento histórico también. Presidente Lincoln, la guerra de secesión, la guerra civil americana. No recuerdo tampoco en esa etapa de la historia ninguna evidencia, a lo mejor es que no estoy bien documentado, de que haya habido una gran fracción del norte, de los yanquis, que hayan dicho, esta guerra la vamos a perder, porque el presidente Lincoln no sabe lo que está haciendo. O el mismo presidente Lincoln hubiera dicho, esta guerra la vamos a perder porque yo no creo en mis Fuerzas Armadas, o porque estas Fuerzas Armadas no saben lo que está haciendo y yo sí sé lo que hay que hacer. El presidente Lincoln se dedicó a la política y dejó que los generales Ulysses Grant pelearan esa guerra. Y el liderazgo de Lincoln nunca fue poco creíble. Vamos a otra guerra, a otro presidente, Franklin Delano Roosevelt. Un presidente en este caso asombroso, en silla de ruedas. Estaba el presidente Roosevelt cuando empezó la guerra mundial. En otro momento alguien hubiera podido decir, ese señor es un lisiado, es un discapacitado, ese señor no está en capacidad de manejar una guerra. Ese señor no tiene la astucia ni la visión de contexto para manejar algo tan complejo como dos guerras, la del Pacífico y la del Atlántico. Y de nuevo les digo, yo no recuerdo o no he visto ninguna pieza sustancial de que durante la Segunda Guerra Mundial el liderazgo político y militar del presidente Roosevelt y sus decisiones hubiesen sido calificadas como poco confiables o como un presagio a la derrota total. Cuando él salía en televisión y decía, de aquí no salimos hasta que estas naciones no se rindan sin condiciones, unconditional surrender.
Hasta que no se rindan, no, esta guerra no ha terminado. Y no la consideraremos el triunfo de la guerra hasta que esta gente no se rinda sin condiciones. Y lo logró. Se rindió Alemania y se rindió Japón. Y en ningún momento el pueblo americano sintió, wow, estamos mal. Estamos mal. Hitler es un hombre muy fuerte y el presidente de nosotros está en silla de ruedas. Increíble, ¿no? Pero eso nunca se planteó. Ni el pueblo estadounidense pensó nunca que su líder era un incapaz o era una persona mal informada o no tomaba decisiones adecuadas, no se rodeaba de la gente competente. Vamos a otro país. Churchill en Inglaterra, el mismo caso. Perdiendo la guerra, bombardeando sus ciudades todos los días. Me imagino que habrán importantes grupos que durante esos bombardeos de Londres dirían, pero ¿por qué Churchill no negocia con Hitler, vale? ¿Qué es eso de que a nosotros nos están masacrando aquí, destruyendo nuestra bella ciudad? Todo por la terquedad de este oligarca en su afán de ser famoso y no quiere terminar de aceptar que debemos bajar la cabeza y rendirle culto al Tercer Reich. Y aún así, los ingleses nunca tuvieron duda del liderazgo, de la inteligencia, de la sagacidad de Winston Churchill para defenderlos y defender su nación. ¿Qué tienen en común esos 4 casos que he puesto? Que los líderes eran gente íntegra y que decían la verdad en general. Es posible que en algunos casos no dijeran toda la verdad, pero no creo que le hayan mentido descaradamente a la gente, ni que le hayan engañado, ni que hayan entrado en la guerra para beneficio propio. Eso no pasaba. Ni Churchill se hizo rico, incluso hasta perdió el poder después de la guerra, ni Franklin Delano Roosevelt utilizó la guerra para hacerse él rico o sus amigos, ni lo hizo Washington, ni lo hizo Lincoln. Simplemente fueron hombres que estuvieron a la altura de las circunstancias que se le presentaron. Vamos ahora a una etapa más moderna, ¿no? La guerra de Vietnam. Le tocó iniciarla probablemente a Kennedy y la heredó el presidente Johnson. Y a pesar de que la gente durante una gran parte del comienzo de la guerra de Vietnam creían que la guerra se estaba ganando, después de la salida de los Pentagon Papers, de los papeles del Pentágono, se hizo evidente que el Estado, el gobierno había estado mintiéndole a la población sobre qué tan bien iba la guerra. Y a pesar de que estaba uno de los más brillantes generales de esa época, el general Westmoreland, conduciendo esa guerra, la guerra no estaba saliendo bien. Y con todo el poder militar, aéreo, tecnológico, todo de su época, la guerra no estaba saliendo bien. Y cuando ellos más piensan que el triunfo está a la vuelta de la esquina, los vietnamitas hacen una contraofensiva, el Año Nuevo vietnamita, y logran demostrar, aunque perdieron esa batalla, que mataron muchos Vietcong, esa batalla todavía demostró que los vietnamitas del norte tenían capacidad de hacer daño al sur. Y hizo posible que los estadounidenses dijeran, no, esto no va bien. Esta guerra no se está ganando y aquí estos muchachos lo que están es muriendo para nada. Se desmoralizó la población, perdió la confianza en el liderazgo de Johnson y Johnson tuvo que, a raíz de la pérdida de popularidad de la guerra y de él y la falta de confianza que el pueblo estadounidense tenía en él y en su visión de la guerra, decidió no optar por reelegirse. Y vino Nixon. Bueno, un nuevo presidente.
Vamos a ver si esta vez la pegamos con un liderazgo que nos haga ganar la guerra o por lo menos salir de la guerra honrosamente, como dijo Nixon. Nixon no pudo mentir diciendo que iban ganando la guerra, pero tuvo que admitir que no le iban ganando, pero que iban a llegar a una salida airosa para Estados Unidos. Cuando se descubrió toda la estratagema y todos los negocios sucios que se hicieron durante su administración, más su tremenda mentira con el caso Watergate, y la gente descubrió quién era verdaderamente Nixon a través de las cintas donde él grababa todos sus comentarios y sus confabulaciones con sus seguidores, terminó renunciando y Estados Unidos perdió entonces la guerra de Vietnam de la manera más vergonzosa porque su liderazgo fracasó. Pasan los años y le toca ahora a Papa Bush librar la guerra del Golfo número 1 para defender a Kuwait y Arabia Saudita, pues, y a los países esos del Golfo. América prevaleció y los estadounidenses y el mundo de alguna u otra manera le dieron el crédito por haber actuado para evitar que una nación violara ese pacto que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial de que tú no puedes estar invadiendo un país cuando te da la gana o por las razones que tú creas. O sea, y eso le costó caro a Saddam Hussein en su primer gobierno. Somos atacados por Al Qaeda, nos hacen un daño terrible, no solamente en el número de estadounidenses muertos, sino en la moral y en la seguridad. Nos han creado una América insegura desde ese momento en adelante. América nunca podrá ser ese bastión de seguridad que fue antes del 9/11. Ese día nos demostraron lo vulnerable que somos y nos cambiaron la manera de vivir y de manejarnos internamente. Más ese día perdimos nuestras libertades, porque con el afán de la seguridad ya no tenemos privacidad en los Estados Unidos. Para defendernos de aquellos que quieren matarnos, ahora no hay conversación, no hay text, no hay email que no sea leído, interpretado, procesado, guardado. Y es el precio que hemos tenido que pagar para estar un poco más seguros. Porque todo el que ha pasado por un aeropuerto sabe, tiene un permanente recordatorio histórico del 9/11. Si alguien tuvo un accidente y quedó en coma antes del 9/11 y se recuperó del coma y ahora va a un aeropuerto y va a abordar un avión, dirá, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué hay que revisar esto? ¿Y por qué me tengo que quitar los zapatos? ¿Y por qué tengo que pasar por esta máquina? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, la última vez que yo me monté en un avión, yo entraba como entraba en un autobús, me metía en mi avión y listo. Me fumaba un cigarrito. ¿Qué es eso que ahora no solamente no se puede fumar, sino que encima de eso hay que pasar por todo este proceso? Como que si yo fuera un delincuente. Entonces habría que explicarle lo que pasó en el 9/11 y decirle, de ahora en adelante, aquí en todas partes del mundo se acabó la época en que usted viajaba por avión como un ser humano. Ahora en todos los aeropuertos del mundo usted es un sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Y no se salvan ni las viejitas, pues. Yo he visto señoras mayores teniendo que levantar las manos y teniendo que dejarse tocar porque alguien decidió que esa anciana puede ser una terrorista. Bueno, por lo que sea, esa es la situación actual. Entonces comparen ustedes que uno de los ingredientes necesarios para que una nación vaya a la guerra y sea defendida o ataque a otra nación es que la población civil apoye y tenga confianza en el gobernante. Y que ese gobernante sea en la medida de lo posible honesto y sincero con los objetivos de lo que está haciendo
y con la realidad de lo que está pasando. Entonces, pregúntense ustedes, lo dejo a ustedes, a criterio de ustedes, si actualmente el liderazgo político de los Estados Unidos luce como un liderazgo al cual, uno, se le puede dar el arsenal atómico más grande del mundo. Dos, se puede confiar que harán un uso racional de la Fuerza Armada. Tres, protegerán las vidas de los soldados y de las familias de los soldados que están arriesgando su vida en el frente. Cuatro, tendrán de alguna u otra manera objetivos nobles para lo que están haciendo. O si detrás de todas estas escaramuzas y guerras y misiles, lo que habrá sea el interés mercantil de un grupito pequeño de personas que se están beneficiando de esta guerra. Reflexionen un poco sobre eso. Si ustedes que han visto ya el gobierno de Trump en su primer gobierno y este primer año y pico, año y 2 meses del segundo año de gobierno, pregúntense si el clima en los Estados Unidos demuestra que Estados Unidos respalda al presidente Trump en esta guerra. Para los que no saben, les adelanto que las encuestas dicen que un 60% de las personas en general rechazan esta guerra. Si usted se va al grupo de personas independientes, es el 70%. Y si ustedes se van a lo que se llama la población MAGA, esa población que, sea como sea, siguen confiando en Trump, la población que está de acuerdo con la guerra es del 60%. O sea que tampoco es que el 100% de los trumpistas está de acuerdo con la guerra, porque hay gran preocupación o mucha furia, mucha rabia, mucha rechera, porque la base de todas las personas seguidoras de Trump fue que era el presidente de la paz. Era el presidente que se merecía el Premio Nobel de la Paz porque era el presidente que evitaba a toda costa la guerra, que solo entraría en una guerra si éramos atacados, pero que si era por cuenta de él no habría más guerras y no habría más bases estadounidenses en todas partes del mundo o la pretensión de ser el policía del mundo. Eso sí iba a acabar con la elección del presidente Trump. Y como eso no ha pasado, sino que ha pasado lo totalmente contrario, mucha de esa gente está entonces en ese dilema. ¿Seguimos con él o no? Este es uno más que nos viene a engañar como nos ha engañado a otros. O sea que esto agarra a los Estados Unidos en una posición económicamente vulnerable, militarmente problemática a raíz de que los iraníes han resultado más duros de lo que se pensaba. Ya hemos gastado mucho de nuestros arsenales misilísticos y de interceptores, dándoselos a Ucrania para que se defienda y dándoselos a Israel para que se defienda, que ahora no tenemos suficiente para defendernos nosotros mismos, por lo menos algunos dicen eso. Entonces, no hay un clima de apoyo incondicional al presidente. Incluso se piensa que si se fuera un voto en el Congreso, si el presidente gana, ganaría por 1 o 2 votos en el Senado. De lo contrario, le dirían, usted para esta guerra mañana. De tal manera, pues, que el partido que apoya al presidente, el Partido Republicano, sabe que esta guerra es extremadamente impopular y les va a costar las elecciones legislativas de noviembre. Van a perder el Congreso. A los que no saben, la dinámica de la política en los Estados Unidos, el Congreso es el que firma el cheque. Si tú no tienes un Congreso a tu favor, lo primero que hacen es que todos tus proyectos, iniciativas y todo lo que cueste plata fuera del presupuesto, te lo pueden quitar o limitar, lo cual literalmente es como que si te amarraran las manos, porque cualquier cosa que quiera hacer el Poder Ejecutivo necesita dinero y ese dinero lo apropia el Congreso. O sea que si tú pierdes el Congreso,
de entrada se te va a hacer más difícil financiar cualquier idea buena que tengas. Y por supuesto la guerra. La segunda es que tú vas a tener una cantidad de parlamentarios políticamente opuestos que van a buscar cualquier detalle legal para sacarte de la presidencia, para sacarte a ti o a cualquier ministro que a ellos se les ocurra. Lo cual hace que literalmente gobernar con un Congreso radicalmente en contra, porque muchas veces uno dice, bueno, el Congreso está en manos de la oposición, sí, pero la oposición no es un monolito, la oposición tiene gente que está de acuerdo con algunas cosas del presidente. Pero todo ese pensar por los preliminares resultados de algunas elecciones locales que se han hecho, hoy vi con gran satisfacción que el nuevo alcalde de Boca Ratón, donde yo vivo, es demócrata. Por primera vez en 30 y pico de años, Boca Ratón tiene un alcalde del Partido Demócrata. Porque bueno, esta es una ciudad tradicionalmente conservadora y siempre ha elegido candidatos republicanos. Bueno, como por arte de magia en esta elección ganó un demócrata. Igual pasó en Miami, la alcaldía de la ciudad de Miami. Y así está pasando en algunas ciudades, lo cual, bueno, alcalde no tumba presidentes, pero hay una realidad, son pequeños síntomas del malestar que se está gestando en los Estados Unidos, no solo contra el presidente Trump, sino contra el partido que ha doblado las rodillas y le está permitiendo hacer todo lo que está haciendo. Al extremo que muchos de ellos no van ni siquiera a meterse en una reelección, sino que están dejando la puerta abierta para que elijan a otro, porque no quieren gastar pólvora en Samuro, no quieren gastar un presupuesto de campaña sabiendo que de todos modos no van a salir electos. Entonces esos son indicadores de lo que puede pasar en noviembre para aquellos que no entienden mucho de la política. O sea que esta guerra, más el caso Epstein, que sigue en el aire, es realmente preocupante porque puede representar la debacle política de la gestión del presidente Trump en este mandato. Y de nuevo hay otro elemento más grave que los dos anteriores, que lo representó un comentario de un estratega político cuando dijo, ¿por qué ganó Clinton? Y este político dijo, "It's the economy, stupid". Ganó por la mala economía. La gente vota por su bolsillo. No pregunte por qué gana o pierde alguien. Si pierde, porque fue el artífice de una mala economía. Es la economía, estúpido, lo que lo hizo perder. Entonces, si esta guerra, esta conmoción, esta inflación que va a traer el aumento de los precios petroleros, para fines de este año, tiene un petróleo, un barril que se sostiene sobre los 100, 110 dólares el barril, una gasolina en promedio de 5 a 6 dólares por galón y un 15, un 20% de inflación en los productos de todo, la comida, todo lo que, imagínense ustedes, cuando sube el combustible, sube todo lo que se transporta y todo lo que se produce, todo. Ni hablar si el recorte es tan grande que hay racionamiento de combustible. Y ustedes dirán, eso no puede pasar en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene mucho petróleo. Bueno, miren, puede pasar. Ahí voy a citar una frase célebre de la película Titanic. Hay una escena magnífica donde están sentados todos, el ingeniero constructor del Titanic, el capitán y otras personas ricas, muy ricas que están allí, incluyendo el representante de la empresa naviera. Y cuando están analizando la cantidad de compartimientos del Titanic que están llenos de agua, el capitán le pregunta al arquitecto del buque, le dice, ¿y el buque se podrá hundir? Inmediatamente salta el dueño del buque. No, este buque no se puede hundir, este buque es inundible. No hay forma ni manera de que este buque se hunda. Y el arquitecto se voltea y le dice,
este buque está hecho de metal, se va a hundir. El realismo es fantástico. Le dice, mire, si aquí siguen entrando el agua como está entrando a los compartimientos, el Titanic se va a hundir. Así que vayamos preparándonos para eso. Olvídese de que este buque es inundible. Si está hecho de metal, se hunde. Aquí nada de lo que tenemos alrededor flota. Bueno, eso puede pasar aquí, que la gente sobreestime el poder económico del dólar, sobreestime el poder económico de la economía estadounidense y se produce un efecto dominó donde la gente en su disgusto, porque se le está mintiendo, quite el apoyo político al presidente, el presidente no tenga otro recurso que retirar a las tropas de Irán, Irán inmediatamente diga, ganamos la guerra, porque todo lo que tiene que hacer Irán para ganar esta guerra o para lucir como que ganó la guerra, aunque le hayan matado su liderazgo y le hayan acabado su marina y su aviación, es decir, Estados Unidos se retiró. Que fue lo mismo que pasó en Vietnam. ¿Cómo supo el mundo que Vietnam había ganado la guerra? Porque Estados Unidos se retiró. Lo que llaman en boxeo, tiró la toalla. ¿Cómo saben en boxeo cuando un ganador gana la batalla? Bueno, cuando hace un knockout y el oponente está tirado en la lona sin conocimiento. Esa es una. Pero hay otra, tirar la toalla. Cuando el second de un boxeador no sale a pelear al boxeador y tira la toalla a la lona, es un símbolo de que la pelea se entregó, la pelea la ganó el otro. O sea que en cualquier momento, bien sea por el Congreso, bien sea por la opinión pública o por el impacto sobre la economía, el presidente Trump puede tirar la toalla. Por supuesto, él no va a admitir que tiró la toalla, él va a decir que ya los objetivos se cumplieron, que se ganó, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, si el objetivo era cambiar el régimen de Irán, hasta que eso no cambie, no se gana la guerra. No importa cuántos barcos hundan, no importa cuántos misiles tumben, lo que sea, si Irán no pasa a un gobierno diferente y se mantienen los ayatolás de alguna u otra manera, Estados Unidos tendrá que entrar en el negocio de matar ayatolás junto con Israel. Cada vez que suba uno lo matan y vuelve otro y vuelven y lo matan. O no sé, o tendrán que reducir a Irán a como redujeron a Gaza, ¿no? Destruirla y hacerla inhabitable para los mismos iraníes. En cuyo caso los iraníes estarán luchando o peleando por su subsistencia, sobrevivencia. Y no hay cosa más peligrosa que cuando uno tiene un adversario que tiene todas las de perder y nada de ganar, porque ese se atreve a todo. Ese se atreve a todo. Y hay una gran incógnita que están haciendo muchos observadores que saben de eso. Yo como no sé de eso me limito simplemente a comentarlo. Parece que hay un uranio enriquecido al 60%, me acuerdo de esa cifra, suficiente, tantos kilos de uranio al 60%, para hacer bombas atómicas, quizás no bombas termonucleares o nucleares, pero sí bombas atómicas de kilotones. Ellos estiman que puede haber por ahí guardaditos en algún sótano de Irán, o en varios sótanos de Irán, puede haber suficiente para entre 10 y 16 bombas atómicas de la magnitud de Hiroshima. Eso no le va a ganar la guerra a los Estados Unidos, pero eso va a cambiar el planeta. Las solas consecuencias ambientales de 4 o 5 detonaciones nucleares en esa parte del mundo va a enrarecer el clima, la atmósfera y los recursos naturales de una zona importantísima para la economía mundial. O sea que los efectos de unos lanzamientos locales de bombas atómicas ahí va a tener consecuencias dramáticas en todas partes del mundo. Y va a ser la ratificación para todo país que no tenga una bomba atómica que tiene que tener una. Que tiene que tener una para que te respeten. Porque Irán no es un régimen peor que el de Norcorea.
No es ni siquiera más letal para los Estados Unidos que el régimen de Norcorea, que tiene misiles balísticos y nucleares apuntados a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos con Kim Jong-un no se mete. Va, lo saluda, dice que es su mejor amigo, lo trata bien, se escriben cartas de amor, como dijo el presidente Trump. Y tú dices, bueno, ¿y qué hace Kim Jong-un diferente a un ayatollah? Muy sencillo, que él tiene bombas atómicas y los ayatolás no. Entonces, si esta tragedia le pasa a Irán por no tener bombas atómicas, otros países del área van a decir, mira, ¿sabes cómo es la cosa? De ahora en adelante el juego, para que no se metan contigo, no importa el régimen que tú tengas, es tener bombas atómicas chiquitas, medianas y grandes. Eso mismo están diciendo hoy los ucranianos. Si nosotros no hubiéramos entregado nuestras bombas atómicas a Rusia, Rusia no se hubiera nunca metido con nosotros. Nosotros salimos de pendejos a creer que si nosotros entregábamos las bombas atómicas íbamos a estar más seguros. Bueno, ¿por qué nos invadió Rusia a nosotros? Porque no teníamos bombas atómicas con que defendernos. Si nosotros hubieran los rusos tenido la seguridad de que si se metían con nosotros, una de esas bombas la lanzaríamos en Moscú, Putin nunca se hubiera atrevido a invadirnos. Lo mismo pensaron los hindúes, lo mismo pensaron los iraníes, lo mismo pensaron los israelitas, que ya está bueno que digan que no tienen bombas nucleares. Claro que las tienen, por eso es que nadie se mete con Israel. Entonces, esa es la situación, amigos. Estamos en un entredicho muy fuerte. Y de todos los presidentes con los cuales uno debería sentirse más confiado de ir a la guerra, el que nos tocó es el menos confiable. Mientras, sinvergüenza, dice lo que le da la gana. La última declaración es, le preguntaron, presidente Trump, ¿cuándo va a acabar la guerra? Bueno, cuando lo sienta en mis huesos. ¿Ustedes se creen que una persona responsable de un estado, de un país, que está mandando muchachos a la guerra, eso es una respuesta de una persona sensata? Ustedes saben el sentimiento de una madre o de unos padres les acaban de notificar que sus hijos están montados en esos vehículos anfibios que van camino al Medio Oriente, que les digan que esa guerra se va a acabar es cuando al presidente le duelan los huesos y él sienta que ya es la hora de parar la guerra. En Venezuela hay una expresión vulgar. Bueno, no tan vulgar con respecto a las vulgaridades que ahora se están diciendo, pero que yo creo que suena mejor para efectos de lo que se quiere transmitir que decir que lo hago cuando me duelan los huesos. En Venezuela, un presidente que estuviera en esa situación hubiera dicho, esa guerra se va a acabar cuando me salga del forro. Interesante esa expresión. Cuando me salga del forro, se acaba esa guerra. Como diciendo, eso no se va a acabar por las pérdidas que tengamos, por las ganancias, por la humanidad que tengamos, por el cumplimiento de los objetivos. No, no. Todo eso es secundario a los huesos del presidente. Si los huesos le indican que tiene que estar en guerra, él va a seguir esa guerra por el tiempo que él le dé la gana. O si le pegan mucho los dolores óseos, dirá, bueno, vamos a acabar la guerra y dejará ensartado a quien se haya metido en eso. De la noche a la mañana, el presidente ordenó retirar, pero si es que tenemos gente adentro, no importa. Sáquenlo. Sáquenlo. El presidente hoy se levantó y dijo que hay que sacar a la gente de ahí. Me imagino el liderazgo militar de Estados Unidos, gente educada, entrenada, con experiencia, que llevan años aprendiendo cómo defender este país. ¿Cómo defender este país? Pues yo no creo que la doctrina del ejército de los Estados Unidos es planear cómo invadir otros países para quedarse con ellos. Yo creo que la doctrina militar estadounidense, por lo menos ese es el ejército que yo conozco y admiro, su doctrina militar es cómo defendemos este país y a nuestros aliados. Yo no creo que está en la lista de ningún chairman of the Joint Chief of Staff sentarse, quiero que me hagan planes para ver cómo nos quedamos con Colombia, Venezuela y Bolivia. Y también metemos en la misma operación a Groenlandia y a Dinamarca, porque no me gusta. Yo no creo que nunca ha habido escenarios fraguados para ver
cómo se anexan un país los Estados Unidos. Si hubo en un momento, ese no es el actual. Creo yo, a lo mejor soy un gran ingenuo, ¿no? A lo mejor sí hay planes para quedarse con toda Latinoamérica, África y hacer de Estados Unidos el país global. Pero yo no creo. No está en el carácter de los estadounidenses ser imperialistas. Después de todo, se liberaron de un imperio y no les quedó nada el gusto de ser ahora los imperialistas. Lo que sí ha sido un país manejado por políticos imperialistas es otra cosa. Políticos que sí han tenido la necesidad de creer que su rol histórico es transformar a los Estados Unidos en un imperio. Pero la mayoría de los estadounidenses no tiene eso. Por lo menos la gente que yo conozco nunca me ha dicho, no veo la hora de que África sea de nosotros. Yo nunca he visto eso. Más, aquí la gente es muy respetuosa de la propiedad ajena y de las cosas ajenas. Hay ese concepto de mind your own business, de ocúpese de sus propios negocios y déjeme tranquilo a mí con mi negocio, ¿no? Más, un país que tradicionalmente Estados Unidos ha sido aislacionista. En ninguna de las dos guerras, Estados Unidos al principio tenía ningún interés en entrar en la guerra, ni en la primera ni en la segunda. El presidente Roosevelt estaba atado por la opinión pública y política de entrar en la Segunda Guerra. Y eso que Churchill era su mejor aliado y su amigo personal. Y Churchill le decía, Franklin, please, join us. Get in the war. Y Franklin le decía, I can't. No puedo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si tú eres el presidente de los Estados Unidos. Congress will not allow it. Porque el Congreso no lo permitiría. Yo no puedo ir al Congreso a pedir permiso para declarar la guerra a Alemania porque te están atacando a ti. Interesante, ¿no? Winston entiende, esto es un país democrático. Yo necesito los votos de mi pueblo y mi pueblo no va a arriesgar vidas estadounidenses para salvar a los británicos. Winston reacciona. Y Winston, por favor, Franklin, necesitamos tropas americanas. Mira, yo te doy todos los tanques y todos los jeeps y todas las balas que tú necesites. Pero olvídate que yo voy a mandar vidas estadounidenses a defender intereses británicos. Ustedes sí son un imperio. Y aquí me matarían si yo salgo mañana a arriesgar vidas americanas para proteger un imperio. Y qué interesante esa filosofía. Por eso es que tuvieron los japoneses la mala idea de atacar Pearl Harbor. Porque inmediatamente sí fue fácil para Delano Roosevelt, para Franklin, decirle al Congreso, nos atacaron en un día que pasará a la infamia. Este día pasará a la infamia. Fuimos deliberadamente atacados por sorpresa. Cuando estábamos en negociaciones de paz, estos señores vinieron por la espalda y sin avisarnos mataron a nuestros ciudadanos en Hawái. ¿Quiénes están de acuerdo en declarar la guerra? Todo el mundo. Y todo el país. Inmediatamente todo el mundo salió a enlistarse en las Fuerzas Armadas a pelear. Y Hitler, que estaba en combinación con los japoneses para acabar con los Estados Unidos y con Inglaterra, no se le ocurrió otra idea de que facilitarle el trabajo a Franklin. Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos. Ah, ustedes nos declaran la guerra a los Estados Unidos. Thank you very much. No sabes cuánto te lo agradece a Winston. Winston está agradecido. Winston acaba de abrir unas botellas de champaña o de whisky del que mejor tiene, porque eso era lo que venía pensando Winston. Ojalá que Alemania le declare la guerra a los Estados Unidos, porque ahí sí es verdad que cuando Estados Unidos entre en esta guerra, la ganamos. Aunque no estaba claro que la pudiéramos ganar. Pero la gente confiaba en el liderazgo de Franklin Delano Roosevelt y de Winston Churchill. La pregunta es si tenemos estadistas a esta altura
en esta forma de esta guerra. Ojalá que esto no pase de ser, como dijo el presidente Trump, una excursión. Y mañana tenga ciertos dolores que no se calmen con acetaminofén y se le quiten los dolores óseos y él diga, ¿saben qué? Yo creo que ya cumplimos nuestro objetivo, matamos al ayatolá, acabamos con sus fuerzas terrestres, navales y aéreas, ya es suficiente, ya hemos infligido suficiente daño, al fin y al cabo ya habíamos obliterado su programa nuclear, así que llegó la hora, muchachos, de que vengan de nuevo a casa para que lean con propiedad los archivos de Epstein, que están cada vez más interesantes. Eso puede pasar. Yo después, amigos, que Gorbachov renunció y liquidó la Unión Soviética, soy un convencido de que cualquier cosa en geopolítica puede pasar. Los que me dicen es que eso no hubiera podido pasar nunca. Más a veces tengo una polémica con mis compatriotas venezolanos que les digo, pero bueno, a lo mejor si se hubiera manejado la situación de Maduro diferente, hubiera podido evitarse lo que pudo haber sido una tragedia. No lo fue, pero la gente pareciera que no tiene idea de lo peligrosa que fue esa misión. Y me dicen que no, es que si Trump no hace eso, Maduro va a estar ahí hasta los años 2050, porque los venezolanos somos todos exagerados. Y me dice, eso no iba a pasar, no iba a pasar, Maduro iba a permanecer en el poder. Digo, oye, pero qué poca imaginación tienen ustedes. ¿A qué te refieres? Bueno, muy sencillo, se pensaba también que Chávez iba a gobernar muchos años, lo mató un cáncer. Cualquiera que vive se puede morir, cualquiera que esté vivo se puede traumatizar o puede cambiar de opinión. Ni la CIA, ni el MI6, ni el Mossad, que yo sepa, ningún organismo de inteligencia internacional pudo haber predecido que la Unión Soviética iba a desaparecer sola por decisión de su presidente. Si ustedes le hubieran dicho eso en cualquier reunión a alguien, y hubieran hecho una apuesta, se hubieran ganado un dineral, porque los chances de que eso pasara era poco que imposible. Que la Unión Soviética, el buró político de la Unión Soviética escogiera un líder y que ese líder, viendo el desastre del comunismo soviético, optara por liberar a los países del Pacto de Varsovia, por no atacar a la gente, por pedir la caída del muro de Berlín y encima de eso firmaran la disolución de su país. ¿Cuántos países se han disuelto porque el presidente del país lo disuelve? Esto no fue que renunció, señores. Gorbachov no solamente renunció, porque un presidente puede decir, me voy, ahí les dejo eso, que venga otro a defender esto. No. Él no solamente renunció, sino así sería la situación política interna de la Unión Soviética, que él eliminó la unión de los soviéticos. Y encima de eso, bajó la bandera soviética y apareció un nuevo país, que no es un nuevo país, pero apareció Rusia de nuevo. Interesantísimo. Ese fenómeno es un ejemplo claro de que a veces las situaciones pueden pasar y ser algo asombroso. Me estoy percatando de que tengo 1 hora y 11 minutos hablando, pero ya ustedes me conocen y si han llegado a este momento de la grabación es porque ustedes realmente aprecian mucho mis comentarios y reflexiones de movimiento. Y si no son del grupo exclusivo y selecto de personas que sí ven el programa completo o lo escuchan. Este no es un programa para ser visto, por cierto. Este es un programa para ser escuchado mientras ustedes van en el carro. Si usted me pregunta, ¿qué aspiras tú de tus oyentes? Bueno, que cuando van en el carro ellos pongan el podcast de Cisneros de Reflexiones de Movimiento y mientras van en el carro escuchen lo que el tipo está diciendo hoy. Pero no lo van a poder ver mientras maneja. Es que ahí no hay nada que ver. ¿Qué van a verme? A mí. Donde vivo. La camisa que llevo puesto, eso es lo de menos. Esto no es un programa para ser visto, esto es un programa para ser escuchado. Y dice, bueno, y si es un programa para ser escuchado, ¿por qué le pones video? Bueno, porque un audio solo, sin nada que ver en YouTube no tiene mucho sentido, ¿no?
Además, mi familia necesita, como digo yo, una prueba de vida. Ellos necesitan verme todos los días en YouTube, aunque sea unos cuantos segundos, para saber si yo estoy bien. Entonces, en vez de llamar, papá, ¿estás bien? Mi hija pasa por el canal de YouTube, ve el programa mío del día y dice, no, papá está bien, está igualito que siempre. Bueno, amigos, ya llegué a mi casa. Un saludo cordial a todos aquellos que han llegado hasta este final. Suscríbanse, activan las notificaciones y hasta mañana. Mañana es domingo. Vamos a ver qué pasa este fin de semana y cómo evoluciona la guerra, pero la situación está muy confusa y hay una bajísima credibilidad en el liderazgo que está conduciendo esta guerra desde el lado americano. Me imagino que también le estará pasando a los iraníes. Ellos se estarán preguntando si los ayatolas saben lo que están haciendo, ¿no? Pero como yo no vivo allá, a mí me preocupa es las decisiones que se están tomando de este lado y que nos afectan a todos, a unos más que a otros. Buenas noches. Y así son las cosas. ¿Saben quién decía eso? Un extraordinario periodista y comunicador que yo tuve la fortuna de venir aquí a los Estados Unidos y estar mientras todavía existían los programas. Él se llamaba Walter Cronkite. Él tenía el noticiero de las 6 de la tarde todos los días en CBS. Y Walter Cronkite, un hombre de una gran credibilidad. Si lo decía Cronkite, es porque era verdad. Porque tenía una gran reputación de ser un hombre, un periodista que no se iba a prestar a sinvergüenzura. Es más, hay una anécdota que a lo mejor les interesa. Durante la guerra de Vietnam, Walter Cronkite fue corresponsal en la guerra. Y durante algunas de las coberturas noticiosas, él fue muy claro y muy raspado de lo que estaba pasando en Vietnam y de cómo, sin decirlo de esa manera, se estaba engañando al pueblo estadounidense de la situación de la guerra. Y a raíz de la decisión del presidente Johnson de no buscar la reelección, alguien le preguntó, ¿por qué? ¿Cómo supiste tú que ya era hora de retirarte de la política y no pedir la reelección? Y dijo él, porque escuché a Cronkite en televisión. Y si un político pierde a Cronkite, perdió a la nación. Fíjense lo que les estaba tratando de decir. Si ya Cronkite está en contra de la manera en que yo estoy conduciendo esta guerra, es porque Cronkite ya sabe que el pueblo americano está en contra de lo que yo estoy haciendo y que ya llegó la hora de ceder el liderazgo a otra persona. Interesante. Perder a Cronkite era perder a la nación. No porque Cronkite o porque los políticos hicieran lo que a él le daba la gana, sino porque en ese momento Walter Cronkite representaba lo que él percibía como el sentimiento nacional. Fantástico, la historia de los Estados Unidos es fantástica. Probablemente, si tuviera que buscar un equivalente venezolano a Cronkite, diría que hemos tenido varios. Yo creo que uno de ellos era indudablemente, a pesar de que adquirió su credibilidad por la parte de la publicidad y mercadeo, era Renio Tolina. Pero cuando Renio Tolina hablaba en serio, hablaba como venezolano y yo creo que trataba de reflejar lo que él percibía como el sentimiento nacional. Renio Tolina era un hombre de gran credibilidad, por eso era que vendía tanto, porque si él lo recomendaba, la gente decía, si lo recomienda Renio es porque es bueno. Creo que Marcel Granier en una época también ocupaba esa posición, aun cuando tenía ese sesgo. También estaba Sofía Inver y su esposo. ¿Quién más recuerdo que trabajaran en opinión, que tuvieran alta credibilidad? Francisco Amado Pernía, Carlos Quintana Negrón. Es más, el del Parche, no me acuerdo cuál era el del Parche, también tenía mucha credibilidad. La gente en su época le tenía un gran aprecio
a sus comentarios políticos internacionales. Ha habido varios comunicadores y periodistas que han sido gente muy capaz de darnos informaciones y opiniones respetables, de no mentirnos descaradamente o de ser simplemente propagandistas, ¿no? Gente educada, gente inteligente. Por eso, anécdota, cuentos de viejos, como dicen, cuentos que solo echan los viejos, porque la mayoría de los estados, la gente joven que me estará escuchando no tiene la menor idea de quién yo estoy hablando. Pero como yo creo que la mayoría de la gente que me escucha es gente más o menos de mi generación, entonces yo me puedo dar el lujo de mencionar a estas personas sin tener que estar dando muchas explicaciones. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana. Les prometo que esta vez sí me estoy despidiendo.